Björk nació en Reykjavik, Islandia, el 21 de noviembre de 1965. Su mamá era una importante ecologista de Islandia, su abuela era una artista plástica, su padrastro la apoyó muchísimo en su educación musical y se mudaron a las afueras de la capital para llevar un estilo de vida hippie. Estos datos son para nada menores, ya que se ven súper reflejadas estas influencias en cómo es ella como artista. La naturaleza, la cultura de Islandia, la podemos súper notar en muchos de sus videos y además en su música experimental, y digamos, más bien en la exploración de los sonidos más orgánicos. También la visualidad es clave, ella es un paquete completo. En cuanto a traer las performances, ella es todo: visualidad, música, experimental, todo. A-E-I-O-U. También hay que destacar que a los 11 años Björk sacó su primer disco debut, pero solo en Islandia. Estuvo en una banda llamada The Sugar Cubes, que la lanzó a la fama, ya que para ese entonces también estuvo mucho en contacto con el punk. Esta banda era de más bien rock alternativo. Ya vemos cómo se van mixeando varias de las músicas. Mucha influencia de varios tipos de música. El punk también es mucha transgresión. Ella se mudó a Londres, la cual era una ciudad súper grande y estaba súper de moda el estilo Club Kid, también muy visual, expresivo, vanguardista. Nos dice mucho de ella. Los trabajos de Björk no pasan simplemente por la música, sino que además pasa por un montón de otras disciplinas, como por ejemplo el arte plástico, el arte visual, la moda y la tecnología. Entonces son muchísimo más que simples discos porque proponen una estética y un mensaje súper diferente en cada uno de ellos. No se trata de una colección de canciones, sino que es un universo vivo que exige por parte del público y por parte de los oyentes algo más que ser escuchado. Exige algo mucho más. Es realmente una experiencia súper inmersiva, como lo pueden ser todos sus shows en vivo, y como todo, siempre ella acompaña desde el lado visual también. Entonces abarca varios sentidos y no solamente el auditivo. Sus últimos 3 discos, que fueron sacados en un lapso de los últimos 10 años, fueron los que nos parecieron más interesantes para hablar ahora, por un tema de que abarcaba un montón de disciplinas, como estábamos diciendo antes. Su álbum de 2011 fue Biofilia, fue su 8º álbum de estudio, y va a hablar sobre un tema completamente apasionante, que es la creación del universo. Para poder hacer este álbum usó principalmente aplicaciones de iPad y generó sonidos con elementos súper extraños como bobinas Tesla, creó un instrumento nuevo que se llamaba Gameleste y usó péndulos sensibles a los movimientos de la Tierra para poder crear patrones que fueron enviados a un iPad, donde ahí fue donde creó todo su disco. Además hizo una aplicación donde vamos a hacer una exploración interactiva por el espacio de la mano de cada una de estas canciones del álbum, viendo las relaciones que existen entre la estructura de la música y los fenómenos naturales. Su anteúltimo álbum fue Vulnicura, y esta palabra significa cura de las heridas. En la tapa del disco además la podemos ver con una herida en el pecho súper gigante, entonces ahí ya nos da una idea de qué se va a tratar este disco. Y va a ser un viaje a través de las emociones más oscuras que tuvo Björk. Y va a ser justamente lo opuesto de Biofilia, que era una exploración sobre el universo y sobre la inmensidad del universo, y este va a ser algo súper microscópico sobre sus sentimientos. Obviamente este disco va a reflejar la ruptura de su relación de más de una década con el artista Matthew Barney, y este disco va a ser sobre el desamor, sobre el dolor profundo y desgarrador que produce y de cómo del mismo sentimiento podemos renacer y renovarnos. Es un álbum súper distinto a todos los que había hecho. Cada álbum que hace es más controversial que el anterior y va a tener un montón de arreglos electrónicos, instrumentos de viento, arpas, percusiones, un montón de elementos que van a hacer que este disco sea icónico. Su último disco fue Utopia y todos nos preguntábamos ¿qué viene después de que te rompan el corazón? Y para Björk viene una carta de amor al entusiasmo y al optimismo. Su nuevo álbum va a valorar, al contrario del anterior, la ligereza, el aliento que le da vida a las voces, las flautas, la atmósfera en la que vuelan las aves, estructuras y tempos que cambian libremente en vez de estar encerrados en un beat. Para grabar la música que compuso en la computadora, lo que hizo fue reunir una orquesta de una docena de flautistas mujeres y básicamente intentó sacar, y esto lo dijo ella, tantos colores de las flautas como fuera posible. Ahí ya nos damos cuenta que Björk no piensa en la música como algo que es solamente de un sentido, sino que lo piensa como una experiencia multisensorial, que va a abarcar un montón de cosas y que no es solamente la música, sino que además lleva una producción desde un montón de lugares.
Obviamente cuando se le pregunta si hubo algún cantautor o quizás algún escritor que le sirviera como inspiración, a la hora de desnudarse espiritualmente, Björk solo sabe pensar en ella misma. My name is Björk and your television is just about to explode.